Y bueno, aquí estamos esperando al entrevistado de la tarde de hoy, utilizando este nuevo formato del cual no estoy acostumbrado porque, bueno, utilizo el formato online para hacer mis entrevistas, pero creo que hoy es pertinente y justo. Y estamos dando chance a que llegue Gustavo, que ya lo vi por ahí. Licenciado. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Wow. Súper complacido de poder conversar contigo la tarde. De verdad que no es usual que yo haga este tipo de entrevistas, pero creo que, como decía al inicio, es justo y pertinente. Hoy estamos de aniversario. Hoy estoy conversando con uno de los más tenaces comunicadores sociales que tiene el Zulia. Y bueno, ya vamos a conocer un poquito su historia. Gustavo Basanta Sandomé. ¿Cómo estamos? Bien, usted. Gracias por la presentación. No la escuché mucho porque obviamente estaba tras bastidores, pero sí, gracias por el espacio. Estamos con el presentador de Hablemos Franco TV, un caballero, un señor que yo admiro, un hombre extraordinario, con una capacidad para comunicar, para interpretar, para captar, para escribir. Y hacen preguntas muy inteligentes. Te admiro por eso, porque muchas gracias. Hacen un trabajo con muchas personalidades que están fuera y en un formato distinto que hacemos nosotros, pero muy significativo, muy valioso. Te felicito por eso. Como pueden ver, es comunicador y está acostumbrado a hacer entrevistas. Más no que me pregunten. Eso es normal. A que me hagan la entrevista. Eso es normal. Siempre nos pasa a todos. Nos da como un poquito de nervios. Por supuesto. No tenemos el control. Claro, exactamente. Estoy en sus manos. Estoy en su espacio. Es como es mi espacio, pero es tu espacio y nuestro espacio. O sea, que es una cuestión allí que digerir. Bueno, comunicador social egresado de la Universidad del Zulia en el año 2012, no estoy mal. Sí, señor. Y ha explorado por muchos años, ya no es una exploración, pero considero que en sus inicios quizá no tenía planteado esto de la enseñanza, el mundo de la cátedra, de las aulas de clases, del invertirse en otros. Esa experiencia, ¿por qué el comunicador termina en un aula de clase? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, excelente pregunta. Sí, porque realmente, como sabes, mi mamá maestra, mi papá profesor, y a mí me gustaba desde niño el mundo de las comunicaciones. Mi papá siempre me llevaba para Caracas y era frecuente visitar los canales capitalinos y yo me sentía como un niño con juguete nuevo. Me sentía en ese mundo. Yo decía, yo creo que pudiera funcionar para eso cuando sea grande, pero no lo tenía tan consciente, pero estaba disfrutando esa magia. Ya cuando toca decidir por la carrera profesional, la vocación, pues sí, la comunicación fue muy fuerte y le hice caso a esa voz. Conversé con mis profesoras, con mis maestros, una cuestión que siempre recomiendo. Bueno, fíjate, el profesor siempre sale, ¿no? Recomiendo, recomendar, aconsejar, es algo que porque lo hicieron mucho conmigo, mi mamá, mi papá, mi tía, muchos profesores, muchos maestros, porque era el mundo de ellos. Entonces yo era el niño que estaba siempre con ellos y se me dio, o sea, probé, incursioné, yo dije, estoy prestado en este campo y prácticamente me quedé. La arquitectura, supe por ahí que comenzaste estudiando esa carrera, pero te quedaste en comunicación social. Sí, arquitectura era como por conseguir el cupo en la Universidad del Zulia. No fui de los primeros que quedó en comunicación social, cuestión que también les recomiendo a todos quienes están viendo esta entrevista, perseveren. Si ustedes quieren un sueño, busquen ese sueño, aunque cueste, aunque sean los últimos. Yo no llegué de primero en comunicación social, después me gradué, bueno, con respeto y humildad, porque cuesta decirlo, me gradué con el mejor promedio, pero no fui el último que conquistó el cupo. Entonces, por no quedar fuera de la Universidad del Zulia, todo el mundo me recomendó, ¿por qué no optas por una carrera que no presente pruebas y después la prueba, valga la redundancia, y te das cuenta si te gusta o no? Y me fui por arquitectura, porque en ese momento creo que no presentaba pruebas y se parecía a algo que me gusta y que tiene que ver también con el arte. Y bueno, allí descubrí que para dibujo y para plano y para diseño no soy tan bueno, sí para exposiciones, para presentación de proyectos. Y bueno, gracias a Dios, después de un año, logré el cambio de carrera para comunicación. Te comentaba previo a la entrevista que a veces cuando, no sé si te pasa, me ocurre mucho que al ver el perfil profesional de un posible entrevistado, aquello me revela más incluso que los datos biográficos en sí.
Claro. Y noté en tu hoja curricular que al cambiar de carrera de arquitectura a comunicación social, o sea, vi allí que tenías claro desde un principio qué querías estudiar. Sí, porque como te digo, desde niño yo me sentía feliz en un canal de televisión delante de la cámara o detrás de la cámara, que también es una función muy valiosa de quienes están detrás, que pocos se ven, pero hacen a veces el trabajo o los acompañan o trabajan más que uno. Porque aquí prestar la imagen, la voz, la cara, claro, es un compromiso porque te conocen, porque eres como la figura conocida, pero me gustaba lo que es la producción, me gustaba escribir, me gustaba leer, me gustaba todo ese trabajo de investigación, del abordaje. ¿Siempre te gustó eso de conocer? Sí, sí, porque mi tía me inculcó. Por eso estamos en una biblioteca, que es un espacio que para otros jóvenes u otras personas puede ser así como un espacio no muy grato. Para mí sí, para mí yo me siento aquí como pez en el agua, y que mi trabajo como profesor, como teacher, en los últimos años ha sido en la biblioteca, porque he estado en una facultad en la que hay pocas aulas y me ha tocado a mí compartir con las compañeras bibliotecólogas que han sido muy generosas conmigo y me han cedido el espacio. Y es un espacio en el que es paradójico porque tenemos que hacer como que silencios, o sea, como que no podemos hablar muy alto, pero venimos a grabar las entrevistas, venimos a hacer grandes trabajos y pues aprendes a llevar la pasión por los libros, por la enseñanza y por la comunicación. Son 4 años que cumple tu espacio de entrevistas, plataforma digital Metodología. ¿Cómo surge ese proyecto? Bueno, ya era mi espacio, pero ya es el espacio de todos. Yo considero que aquí todos han tenido cabida y es lo significativo, lo bonito. Comentándotelo muy, muy en concreto, creo que soy una circunstancia. Ya no me creo, o sea, tú sabes que nos decían en la Escuela de Comunicación Social que uno no es la estrella, aunque tú apareces todas las semanas como el presentador o como el entrevistador, pero uno es una circunstancia. Pero cada invitado, hoy estoy en la silla de ese invitado, de esa invitada, y es realzar a esa personalidad. Plataforma Digital Metodología surge en pandemia, surge el 15 de marzo 2020, porque en ese periodo hubo un cambio, una transición en la Facultad Experimental de Arte, en la Escuela de Música, y se nos pidió como hacer un rediseño y un proyecto más creativo, más innovador, más de vanguardia. Y recuerdo que yo les prometí a los estudiantes llevarles invitados dentro de las posibilidades al aula. El semestre comenzaba en marzo, julio 2020. Estuve 2 semanas con ellos en aula. A la tercera semana tienes que migrar al grupo WhatsApp, a la plataforma digital, porque estamos en pandemia, cada quien desde su casa. Y yo me sentía con el compromiso, con la responsabilidad como comunicador y como docente de tener palabra ante ellos, de cómo honrar esa palabra empeñada. Y haciendo zapping y viendo lo que otros colegas en el mundo hacen, me topé con un término para ese momento nuevo para mí, webinar, que no lo conocía, confieso, para ese momento, y lo descubrí y vi lo que hacían en otros canales, en otros países, y lo pensé. ¿Por qué no probamos? ¿Por qué no nos arriesgamos? Y fue André Gales, el primer artista invitado. Él fue el representante de Venezuela en el Festival de Viña 2020, que obtuvo segundo lugar con su canción Lejos de mi tierra. Él compartió con nosotros en esa primera conferencia, en esa primera tertulia, muy improvisada, no fue algo sistematizado, estructurado como se hace hoy día, con todo este despliegue tecnológico, con un staff, con un equipo, un camarógrafo, un editor, un musicalizador, una productora, personas que cuidan lo que se hace. En ese momento fue muy improvisado, desde casa. Descargué todos los contenidos de él, sus videos, sus temas musicales, sus flyers, y bueno, lo introduje al grupo, le di la bienvenida virtual y noté la gran alegría, el gran regocijo, el gran gozo que los estudiantes podían percibir con sus stickers, con sus interacciones, con los me gusta, con los likes. Yo pensé después de ese encuentro que no terminaba, que era como que en directo, pero a la par como que nos desconectábamos a veces por internet y todo eso, pero después fue mejorando. Pero seguíamos, o sea, había la ilusión de seguir, de escucharlo. No era vía YouTube, era vía foro chat, por WhatsApp, por la plataforma digital WhatsApp, y fue tan significativo que yo dije, esto hay que seguirlo, Francisco, esto hay que continuarlo, va a ser un trabajo mayor. Siempre lo vi que
es una responsabilidad, un compromiso. Hay personas que lo querían que fuera diario. Cuesta a veces hacerlo semanal, cuesta a veces hacerlo quincenal, mensual. Pero bueno, se organizó algo más estructurado, con un flyer, con un título creativo. Interesante. Siempre el miércoles se posicionó el miércoles de investigación porque era el día que me asignaron clases en la facultad. Entonces, por allí, bueno, seguimos haciéndolo y los primeros años fueron vía ForoChat. Ya los 2 últimos años han sido en este formato de la entrevista de plataforma digital Metodología, gracias a la plataforma YouTube que nos apoya. Correcto. Esta carrera tiene muchos matices y tiene también todo un abanico de opciones para uno poder comunicar. Está la entrevista, está incluso las menciones, impreso, audiovisual. De todas estas opciones, por decirlo así, formas de comunicar, ¿con cuál se identifica más Gustavo Basanta? Muy buena pregunta. Sabes que todas, el impreso es la génesis, correcto, por la imprenta, pero hoy día la mención impreso debería cambiar su nombre porque se sigue escribiendo, se sigue investigando, se sigue indagando, pero ya no para un medio impreso, ya son medios digitales, ya son plataformas digitales. Entonces, creo que la génesis de la comunicación es el impreso, es la escritura, la investigación. Luego, pues aprendemos a hablar frente a una cámara o frente a un micrófono de radio, hacer la publicidad, que también es la gasolina de la industria del medio, porque se necesita también los patrocinantes porque son los que nos permiten continuar, son los que nos apoyan. Entonces creo que las 3 menciones son importantes. Yo te confieso que comencé por impreso porque el cupo quedó allí, y luego de un semestre me cambié para audiovisual porque la consideré más integral, más completa. Ves un poquito de radio, de cine, televisión, que siempre fue mi pasión, y fotografía, y es un medio mucho más complejo, más rico, y se le puede sacar mucho provecho. Y la publicidad, como te decía, y las relaciones públicas también son claves en toda organización. O sea, que puedo inferir que la televisión es lo que más te gusta de todo esto. Sí, desde pequeño consumía mucha televisión, desde pequeño jugaba a ser el animador o el presentador. Suele pasar. Luego ya cuando crecí me di cuenta que la comunicación no solamente era el animar, que lo he hecho gracias a plataformas, me han invitado a eventos porque te expone mucho el medio, Claro. porque te entras sin pedir permiso. Parece una frase común, pero es así, lo comprendes hacia ahora. Entras a la vida de las personas sin tú conocerlas y así te conocen, y eso lo agradeces cuando estás en la calle, y sí es muy agradable porque cuando pasas a veces por situaciones difíciles, que alguien te sonría o te pregunta, tú no eres el que apareces en tal programa, en tal proyecto, y eso llena, por supuesto, ¿no? Que alguien te salude con ese gozo, con ese cariño. Entonces te diría que todos son importantes, cada uno tiene su esencia. Es como para la madre o el padre, todos los hijos son valiosos. Lo que pasa es que cada uno es único, cada uno tiene sus particularidades, y aprendes a conocerlos y a quererlos y a amarlos cada uno, y a respetarlos también. Hay una frase del autor Henry Brooks Adams que a mí me impactó desde el primer día que la escuché. Él dijo que un maestro trabaja para la eternidad, porque Cierto. Nadie puede decir dónde termina su influencia. ¿Qué piensas de esa frase? Totalmente cierta, Francisco, porque igual que los medios, yo no sé el alcance, la magnitud que puede tener la entrevista que estamos haciendo. Hay muchas experiencias que te pudiera contar, pero uno cuando graba este espacio lo hace con el mayor amor del mundo, pero no sabe quiénes lo van a ver, en qué tiempo, qué les va a marcar, qué es lo más significativo de los minutos, 30 minutos, 1 hora que dure la entrevista. Igual con la docencia, el tener cada semestre la oportunidad de conocer un nuevo grupo de jóvenes, de muchachos que, como todo, para algunos va a ser significativo en su vida, para otros sabes que va a ser un reto porque la cátedra no es la preferida, entonces te toca hacer un trabajo de enamorar un poquito, de cautivar, permitirles por lo menos, ok, yo sé que no te gusta esto, pero permíteme darte a conocer algo que quizá va a ser para tu vida. Fíjate, yo dando clases de metodología de la investigación, jamás pensé que las cátedras de investigación serían en lo que yo me desarrollaría. Yo quizás pensé que daría clases de televisión, de medios audiovisuales, que lo he hecho, pero más investigación en los últimos 20 años. Entonces, es el disfrutar todo lo que se hace, es el nutrirse, es el
aprender, emprender, el percibir lo que cada profesor o cada profesora te da. Y es mágico, es significativo cuando con el paso de los años recuerdas como si fuera ayer eso que te dijeron y tú dices que bueno, ¿no? La memoria es genial porque te permite recordar todo eso y tenerlo a la vuelta de la esquina cuando pasa el tiempo y recuerdas a cada profesora, a cada maestro, a cada maestra por esa enseñanza que te dio. Entonces sí, no se sabe por qué. Muchas veces, por ejemplo, estamos en una biblioteca, hay libros, yo veo un libro y puede que ahorita no lo entienda, pero con el paso del tiempo, con la madurez, con los años, aquello que leí que me parecía abstracto en un momento de mi vida, después voy comprendiendo y tiene el valor. Por eso es un discurso que permanece en el tiempo, porque quizá ahorita viste la cátedra y para cumplir, pero con el paso del tiempo, que me lo han dicho, ahora que me he dado cuenta, profe, ahora entiendo cuando me dijo aquel día tal cosa. Y uno, por supuesto, como te decía, con amor, con la pasión, con la motivación, pero no fue lo que te dije, de tantas cosas que yo digo, ¿no? Tantas cosas que no puedo hablar, pero cuando te recuerdan, te das cuenta de eso. Y algo también que me ha marcado es que lo que tú enseñas, a veces lo aplican hasta contigo mismo. O sea, el preocuparse por, como uno se preocupa por cada invitado, por la parte humana, tus estudiantes también aprenden a conocerte, como uno aprende a conocerlos a ellos, cuando están bien, cuando están mal, sin hablar muchas veces. Es lo importante de la comunicación, con un gesto, con la mirada, con la contemplación de algo, de alguien, y cuando lo hacen contigo, uno se siente como al descubierto, pero lo valoras porque significa que hay un aprecio, que hay un respeto y una estima y un mensaje significativo. La enseñanza, estamos hablando con un comunicador social que se quedó, por así decirlo, hasta ahora, prestado en la cátedra, en ese universo. La enseñanza, a mí me pasa algo con este término porque se habla mucho del liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo, que el líder nace, otros se van por la línea de que el líder se hace. Con respecto al maestro, ¿se aprende en la academia a enseñar o es algo que con lo que ya vienes? Porque yo he escuchado mucho que hablan de maestros de vida que no necesariamente han ido a una universidad, pero que te dejan un legado tan valioso, o a veces hasta más, como alguien que sí ha estado en aulas de clase. ¿Se aprende a enseñar o naces con ese don? Wow, excelente pregunta, Francisco. Creo que un poco de las dos, porque te tengo que repetir, o sea, vuelvo a recapitular, el tener una mamá maestra que se dedicó a ti, no en aula, sino desde la casa, y un papá profesor que también te acompañaba en ciertas cátedras que de repente no eran las veteranas para mí. Eso deja una marca, deja una gran enseñanza, deja una huella, y es como si yo sintiera el teleprompter, conversando contigo, sintiera las pautas que me dan, sonríe, sea atento, llama a las personas por su nombre. O sea, tengo eso que me lo enseñaron desde niño. Entonces, quizá Gustavo era su destino y él no lo sabía, como la canción. Quizá estaba muy arraigado eso en él porque desde niño le inculcaron eso. Mis hermanos, fíjate, que no se dedican a la enseñanza, son excelentes profesionales, excelentes personas, pero no les apasionó la enseñanza como a mí me pudo haber apasionado. Y claro, yo me veía primero en esta faceta como comunicador de medios, como reportero, que lo hice al inicio, pero muy breve tiempo, como entrevistador, como ancla. Pero primero me llevó la docencia y la investigación y después volví al medio natural. O sea, que es como que el buen hijo vuelve a casa. Yo creo que es más significativo porque, como saben, no sé si me adelanto la pregunta tuya, el entrevistador se nutre no solamente de los libros, de lo que lee, de los títulos, de la formación, de los premios que puedan venir y que son muy halagadores, pero se nutre de las conversaciones que tiene, se nutre de sus saberes, de las personas con las que conversa, de cómo lo han formado. Y eso lo tratamos de trabajar también en la entrevista, en plataforma digital, metodología, conversar con el profesional que se siente en esta silla, que nos sentamos en esta silla, que se siente muy amablemente a conversar con nosotros, y le agradezco a todas, a todos, porque no es una obligación, nos están dando su tiempo, su vida, sus emociones, sus saberes, sus miedos, sus inseguridades, sus temores, y eso hay que honrarlo, hay que agradecerlo. Por eso
no me puedo permitir hacer una entrevista, lo digo como una frase ya cliché, pero no es cliché, es desde el respeto, desde la sutileza, porque cada persona se merece. Cuando tú aprendes a conocer la historia de cada persona, tú la honras y la respetas más. Porque es muy fácil desde afuera decir X y Z, pero cuando ya conoces, cuando te pones los zapatos de esa persona, te entiendes por qué camina como camina. Entonces, creo que eso me lo ha dado el profesor, que a veces digo que, porque es un trabajo que no tiene horario ni fecha en el calendario, a mí me escriben a cualquier hora, cualquier día, y está la vocación, está el compromiso a veces, y te han visto, y gracias a la entrevista te han visto conmovido, de duelo, o una pérdida, con una partida, de buen humor, un poco triste, un poco alegre, o sea, se conectan con el ser humano también. Y creo que esa es la función del docente, motivar, inspirar, más allá de enseñar metodologías de investigación, matemática, lenguaje, historia, geografía, física, química, termodinámica, enseñar también para la vida, es canalizar. Y me es normal en el espacio que esté, veo a un joven, a una joven con cuadernos, con libreta, es prácticamente como que me cuesta el no llegar y observar lo que escribió, corregirle la ortografía, la redacción, la sintaxis, y al final siempre la pregunta reiterada, ¿usted es profesor? Y descubren, y sea niño, sea adolescente, sea joven, sea persona adulta, lo descubre quizás porque no cualquiera se concentra en eso. ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. Quería también enviar un saludo aquí a la gente, al público que sigue mi espacio, pero también el espacio del colega acá, porque tienes un público que te sigue semanalmente en tu programa, pero también los estudiantes con los que inviertes también mucho tiempo. Y esto me hace preguntarte, hay gente que solamente conoce lo que ven cuando publicas un video, la entrevista y todo esto, o desde las aulas de clase viendo al profesor. Pero hay otras facetas de Gustavo Basanta que no conocen y que quizá les gustaría conocer. Entre esas, pues me gustaría que nos comentaras un poco cómo has trabajado el tema de la seguridad, porque todos somos inseguros. Hasta el más tenaz orador, al momento de enfrentarse a un auditorio, ¿no? Es inevitable esa adrenalina que te da el no tener el control total de lo que va a pasar. ¿Cómo has trabajado eso? Porque a veces venimos con muchos traumas de nuestra infancia que han forjado, o sea, nuestra infancia para mí es una etapa vital en la vida de cada ser humano porque forja el carácter. Entonces, ¿cómo has trabajado un poco eso? Porque yo te veo en pantalla y diría, o sea, no pensaría que eres alguien inseguro. ¿Cómo se trabaja eso? Sí, sabes que en las cátedras que doy siempre está la pregunta, profe, y hay que exponer, profe, pero es que yo no tengo esa fluidez, yo no, me cuesta, y es en la parte en la que más disfruto impartiendo la enseñanza, porque me toca en lo personal, y en la parte que trato de ser lo más humano, lo más horizontal con ellos, porque es normal, a tu experiencia nueva, tengas la edad que tengas, siempre te puedes sentir inseguro, temeroso, seré capaz de hacer esto, cómo me sentiré, si ese día me da dolor de estómago o pasa algo. Yo creo que lo principal, Francisco, y también conmigo como niño, lo trabajaron mucho y lo agradezco. Yo desde pequeño fui un niño muy tímido. Hay personas que cuando yo digo esto no me creen, pero sí, yo soy tímido. De entrada soy muy tímido. Después uno va adquiriendo cierta destreza, confianza, o ya por el trabajo, ya, bueno, los años de experiencia, el kilometraje, las horas de vuelo te dan un poquito más de seguridad, pero por supuesto, sentarse cada semana con una personalidad nueva. Hay unas que han sido mis amigas, pero otras se han convertido en mis amigas, en mis amigos. Creo que por el trato humano que se les pueda dar. Pero parte de la premisa de, en primer lugar, bueno, prepararte, investigar, encomendarte a Dios. Siempre para mí es muy importante lo que yo no puedo dominar, lo que yo no puedo manejar, bueno, que Dios me guíe, me inspire, y en ese momento de la entrevista, ¿sabes qué? Porque has estado como invitado en esta silla también,
y te lo agradezco. Sabes que uno antes de grabar da muchas vueltas y corres y vas y vienes y te preparas y es nerviosismo en el fondo, pero al momento de darle play al botón de la cámara o del teléfono o del dispositivo con el que grabemos, te concentras en un trabajo y tratas de ponerle el mayor amor, profesionalismo. Y la voz de mi productora que siempre me decía: mi amor, sé tú mismo, con esa dulzura, con ese cariño, y si me equivoco, bueno, continúo. ¿Quién no se ha equivocado? Comenzamos con Daniel Sarcos y uno decía: ¿y si me equivoco? Que una figura tan estelar como Daniel Sarcos. Y yo me sentí tan identificado con él, que Daniel Sarcos me diga: ¿y si me equivoco qué? Entonces, eso te da pie a entender y que los formatos hoy día son más conversacionales, no son tan acartonados como quizás la formación que uno recibió desde niño, sino hoy día todo tipo de público agradece la naturalidad, la espontaneidad. Y no es el equivocarte, sino cómo resuelves la equivocada. Entonces, no verte como que me lo sé todo, como una vez me dijeron algo así de pollo, ¿no? O sea, como que se aprende todo, como que se lo aprende al caletre. Y se me olvida una palabra, quedo en blanco ante la cámara y la gente se va a dar cuenta. Entonces, ya es tratar de conectar con lo que la persona te inspira. Y por supuesto, como tú tienes tu guión, tienes tus preguntas, tienes tu libreta o tu ficha, pero también hay cuestiones que te surgen en el momento de conversar con esa persona. Y es muy fascinante, o sea, es el descubrir y también si la persona te lo permite, con respeto, contacto, con sutileza, ahondar en su vida. Y bueno, gracias a Dios nadie se nos ha molestado hasta el momento por alguna pregunta, por un comentario, porque, bueno, espero no pecar de inmodesto en este comentario, pero siento que en el fondo ellos pudieran percibir que no hay una mala intención, no hay una maldad, no hay un mal gesto de dejarlos al escarnio expuestos, no, porque está el código de ética del comunicador y del profesor. Tus estudiantes te cuentan muchas cosas en privado, entonces tú aprendes quieres como ese amante, pulirlos y sacar lo mejor de ellos, y a veces cuando te dicen: profe, yo no fui a la clase porque no me sentía preparado para exponer, o no sé cómo presentar el anteproyecto. Yo, bueno, pero con más razón para que vayas a la asesoría. Yo te voy a entender y me puedo sentar a hacerlo contigo. Y en pandemia me tocó, Francisco, cada quien desde su casa, porque, como diría Gabriel García Márquez, para ser un buen periodista hay que ser una buena persona. Igual para ser profesor, o sea, yo no disfruto, de hecho, y acá te estoy contando una confidencia que no debería contar, porque a veces no es el deber ser. Si un estudiante reprueba, deberíamos colocar la calificación. Y yo prefiero colocarle sin información porque no me siento cómodo colocándole a un estudiante un 0, 0.5, 0.8. Yo prefiero sin información, no les repercute en el promedio en su récord académico. En cambio, el 0.5, el 0.8 sí que afecta. Entonces, es quedar bien con Dios, quedar bien con la patria, quedar bien con los directivos, pero quedar también con ellos. Y que ellos, en el momento, no entienden, pero es por un bien para ellos. Después se dan cuenta que no hay una mala intención, que no hay un deseo de hacerles daño o de no, claro, tengo que ser justo con la calificación. Si lo hiciste excelente, tienes la máxima calificación, pero si lo hiciste a mediana calidad, tengo que reflejar eso, no puedo ser, digamos, subjetivo en el sentido de colocar algo más si no es así. Pero uno que yo siento que uno siempre trata de ayudarlos, de apoyarlos y de respaldarlos, de realzarlos, porque le nace a uno, porque lo hicieron también muchas veces conmigo y porque es tu esencia lo que ahí está plasmado. A ver, hablemos franco un ratito. Su programa, Hablemos Franco, sí, TV, que es excelente, que yo lo veo y que estoy suscrito y que me encanta la entrevista que te hace. Hablemos Franco TV, claro, en YouTube. Publicidad. Y Gustavo Basanta Zamudio, 8233, de Plataforma Digital Metodología, que algo más de investigación. Que estamos de aniversario, por cierto. Sí. Gustavo, el comunicador se enfrenta a muchas situaciones, ¿no? Y es inevitable, sucede un poco también como con el actor, ¿no? Que a veces pareciera que, o sea, conversando con muchos artistas en las entrevistas, me dicen que sí, que por método logran desarrollar un personaje y cuando llegan a su casa ya el personaje se queda en el set.
pero a veces sucede que se lo llevan, porque no en todos los casos esto del método funciona. Y la tristeza del personaje, la que manejas para hacer un personaje X, te la llevas muchas veces a tu casa. El periodista constantemente, y lo mencionaste hace rato, es inevitable a veces el corregir. Ves una valla y te das cuenta, si está bien escrita, si le falta una coma, se ha molestado a algunas personas, o quizá, vamos a reformular un poco la pregunta, ¿eres de las personas que vive corrigiendo a los demás? Porque a mí a veces me señalan, porque yo no lo puedo controlar, o sea, me están diciendo algo y no hayan. Eso quizá cae mal, que lo haga uno en público, de pronto porque de algún modo la persona se siente avergonzada, pero ¿te ha pasado que inevitablemente caes en esto de corregir a los demás? ¿Te lo han dicho, te han molestado? ¿No te ocurre eso? A mí, conmigo, mi tía, mi mamá siempre lo hacían. Yo se lo agradecía. A veces de niño honestamente me molestaba, ¿no? Se puede sentir un poco incómodo, pero yo siempre pido permiso. Francisco, ¿te puedo decir algo? Porque me pudieran decir, pero yo no le pedí ese consejo, y uno aprende que los consejos se dan en dos ocasiones. Uno, cuando ves que la persona está en peligro, que tienes que meterte, que tienes que inmiscuirte, que quizás no es tu injerencia, pero tratas de hacerlo. O dos, cuando te lo solicitan. Y debo decir, casi siempre han sido muy respetuosos, muy amables, muy atentos a los jóvenes. O a veces puedo ver algún proyecto, algún evento en el que veo a los animadores y están también nerviosos como pudiera estar yo en ese momento. Pero no es el caso ahorita, no estás nervioso. No, tranquilo, conversando contigo, no, como conversando con un colega, con un amigo, sabes que te aprecio y te respeto por todas tus cosas y una conversación grata. Y los veo desde afuera como público, como espectador, y se dan cuenta que quiero opinar o que les quiero decir algo. ¿Me permite que le diga algo? Sí, profe, cómo no, adelante. Y les hago el planteamiento y trato de dirigirlos y queda mejor y me alegra que se sientan bien, porque es para que ellos queden bien, porque aprenden también que en este negocio, en este medio, se trabaja en equipo, y las sugerencias que te puedan dar, y te lo he dicho a ti y al equipo, si algo no lo hago tan bien o algo tal, dígame para corregirlo y para repetirlo, porque uno en el momento no se está viendo, no está concentrado en lo que está haciendo, pero uno de acá para allá no se ve, a uno lo ve, entonces uno agradece quien le cuida los detalles, porque pues aprendes que no es un trabajo que tú brillas por tu propia luz, no, brillas porque el equipo te hace brillar, brillas porque otras personas quieren que tú lo hagas bien y te corrijan. Entonces ves la corrección como una oportunidad para mejorar. Cuando no tienes el medio para la fama o el prestigio, la popularidad, agradezco toda la audiencia que podamos tener, pero la entrevista yo no tenía prevista, yo no tenía previsto aparecer en cámara. Fue algo que surgió, me tocó. Pero, y como te digo, por una promesa que le hice a los estudiantes, pensamos primero en ellos. Cada invitado que se sienta acá, pensamos primero en ellos. Después, en la audiencia que podamos tener, que le agradecemos y que cómo pagar, cómo no ser agradecidos a todas las personas que están pendientes, que nos apoyan, pues, que nos ayudan, que están allí y que les gusta lo que hacemos. Eso es muy grato, porque llena, porque como comunicador sientes que estás llegando a esa audiencia. Pero la corrección hay que aceptarla con humildad, hay que ser pues agradecido, porque mi productora me dice: quien te corrige te aprecia, porque si no me importara lo que hiciera, lo que te estrelles, que es cierto. Sigamos hablando franco. A mí me gusta. Estás haciendo publicidad a tu espacio. Por hacer esto me cobran. ¿Cómo afronta Gustavo Basanta la adversidad? Porque, como decía al comienzo, los estudiantes solo ven al maestro que está enfrente impartiendo un conocimiento, o te ven a través de tu espacio de entrevistas. Pero esa parte humana, cómo el conocimiento a veces ayuda. La gente más preparada quizá tiene más herramientas para lidiar con las emociones, con todas estas cosas. Pero ¿cómo hace Gustavo Basanta para afrontar la adversidad? Porque has tenido en tu vida, como todos, muchas tormentas.
y eso no lo conocen tus estudiantes, esa parte. Sí, bueno, creo que, como te decía, con la ayuda de Dios, verlo no como religión, verlo como fe, mandarse a Dios, confiar en las cosas, como la investigación, hay variables externas, hay cuestiones que yo no puedo manejar, que no dependen de mí. Una lluvia o un accidente o algún fenómeno natural, la pandemia que nos azotó, la pérdida de un ser querido, pero tú aprendes digamos, el conocimiento, la formación académica te ayuda a sistematizar los procesos, pero las experiencias personales que le ocurren a Gustavo, a Francisco, a nuestros youtubers, a nuestra audiencia, son las que le permiten madurar, crecer y avanzar. El entender las cosas que pues ocurren con un fin específico, que nos enseñan siempre algo. Y como cristianos, pues, como nos decía la Biblia, todas las cosas nos ayudan para bien. En ese momento quizá fue un golpe bajo, fue un momento difícil, complejo, pero con el tiempo tú aprendes a que te es una enseñanza y que lo que ocurrió, aunque el momento no fue lo mejor para ti, después entiendes que tenía que ocurrir para enseñarte algo. También Gustavo ha sido actor. Sí. ¿Cómo llegaste al teatro y a todo este mundo de las artes? Bueno, fíjate, eso nos devuelve a la pregunta que hiciste sobre el temor, el miedo escénico. Yo llegué al Teatro Universitario Sin Máscara, que fue el proyecto de Emerita Lara, una licenciada en letras para ese momento, que ella convocó a un grupo de jóvenes de la Facultad de Humanidades a la creación de un grupo de teatro. Fue un miércoles, como plataforma digital metodología que sale los miércoles, en el auditorio de la Facultad de Humanidades, y recuerdo que yo fui un poco temeroso porque ese mundo del teatro y con qué personas me toparé. Y yo fui como un poco, bueno, voy a indagar, a preguntar, si no, me voy. Y estuve 5 años, los años que hice la carrera. Y en el teatro, fíjate... Pero es un poco contradictorio, me disculpas que te haga un inciso aquí, porque mencionaste que eras tímido. ¿Cómo esa osadía de quiero hacer teatro? O sea, se supone que la gente introvertida o tímida no le gusta la exposición. Porque yo decía, para ser menos tímido, para ser menos introvertido, para poderme comunicar mejor ante una cámara o para una exposición, quizás el teatro me ayude. Y es lo que te iba a decir, es lo que siento que más me ayudó. Siendo muy genuino, siendo muy honesto contigo, no sé si seré buen actor o mal actor, eso lo dice la audiencia, pero te da herramientas para comunicarte ante un medio masivo, ante una cámara, ante un auditorio repleto de personas con más seguridad, con más convicción, con más coherencia, por el trabajo de equipo, por la investigación, por el trabajo de mesa, por la lectura de un guión. O sea, te da ciertas herramientas para poderte manejar un poco más fluido. Obviamente siempre está el nerviosismo, el temor, porque no es solamente inseguridad, es respeto por el público. También es entender eso, que me tengo que preparar, me tengo que acostar temprano el día previo, tengo que leer, tengo que documentar, tengo que estudiar, tengo que ensayar, porque el público merece mi mejor cara, mi mejor trabajo. Y también eso se conecta con lo que dices de los momentos difíciles, porque es una frase muy lapidaria que nos han enseñado en los medios. La función debe continuar, el espectáculo, la entrevista, el proyecto, hay que presentarlo. Y yo he pasado por un momento difícil o no, pues tengo que hacerlo lo más profesional posible. O sea, hay que aprender a ser profesional, porque un momento difícil es para ti, pero para el resto del mundo no. Entonces, tengo que tratar de dar mi mejor cara, porque hay personas que están esperando por eso. Entonces yo no puedo detener un proceso, porque no, porque me siento mal, o porque estoy de duelo, o porque me duele la cabeza, porque estoy enfermo. Tratar de reponerte. Y hay entrevistas que se han grabado en confidencia acá, no estando con la energía más alta que se diga, pero trata de ser profesional. Algunas personas se dan cuenta porque te conocen, otras no, porque tratas de hacerlo con lo mejor entusiasmo, con la mejor disposición, pero es un ser humano, el que está enfrente, el que está allí y el que está aquí. O sea, el que está como invitado y el que está como entrevistador también. Hablemos franco sobre el país. ¿No te has ido? ¿No has emigrado? No, me lo han propuesto mucho. Hay familia afuera, como tú sabes, como cada familia tenemos personas afuera.
Yo creo mucho en mi país y no es un mensaje sin ánimo de ser político ni ser... Es un mensaje que creo mucho en mi ciudad, en mi estado, en mi país, en ese lago que tengo de frente, en esa Santa Lucía, que tengo una vista acá hermosa de la ciudad. Agradezco las oportunidades que me ha dado mi país y creo que he recibido mucho y creo que estoy destinado a devolver un poco lo tanto que he recibido con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mis estudios, con mis saberes, con mi tiempo, con mi disposición, con mi amor, con mi entrega, con la mística, con la pasión. No me veo yéndome honestamente. Se puede ir de visita, de viajes académicos o de turismo para otros países. Gracias a la entrevista a Plataforma Digital Metodología hay una audiencia internacional que también la agradezco, de Colombia, de Ecuador, de Argentina, de México, de España, de Chile, de Estados Unidos, de tantos países. Disculpen si se me escapó alguno. Son muchos países los que nos comentan, a veces nos hacen los reportes de entrevista. Qué bueno. Y que les agrade, pero la ciudad matriz sale desde Maracaibo, Venezuela, o sea, siempre eso. Y hoy, bueno, por la premura, en Saco no está, pero yo tengo un pin de Venezuela, y es porque, así como tú vendes Hablemos Franco, así como vendo la entrevista a Plataforma Digital Metodología, yo quiero vender mi país. Yo me siento orgulloso de mi país, no es perfecto, pero lo siento mío, siento que ese lago, que ese puente me pertenece. ¿A quién admiras más? Mucho, imagínate, qué pregunta tan compleja, porque si te digo nombres, como te dije, desde casa, mamá, papá, tía, y muchos, tanto en la etapa inicial, como en la etapa primaria, como en la etapa básica, como en la etapa universitaria, muchísimos. Siempre he dicho que yo creo que Gustavo es un eterno estudiante. Siempre estoy estudiando algo, siempre estamos aprendiendo algo. Igual, no sé cómo me verán los estudiantes, porque los que son muy generosos, siento yo, como buen profesor, pero lo hago con mucha pasión, con mucho amor, pero he sido un eterno discípulo, un eterno estudiante, y creo que eso es significativo porque el estudiante permite ahondar en otras cosas, y para hacer una entrevista también uno estudia, no es sentarse aquí con el invitado, con la invitada, a hablar cualquier cosa, no, hay que documentarse, hay que investigar, hay que prepararse, hay que estudiar la vida de esa persona, y es grato cuando la persona con un gesto, con una seña, o alguien desde afuera puede darse cuenta, ¿cómo sabes esto de mí? Bueno, porque uno trata de indagar, con la sutileza, con el respeto, trata de que la persona sienta que no conversó con un improvisado, hay que se sentó ahí a decir cualquier cosa, sino que he estudiado tu recorrido, tu vida, tu trayectoria, y ver la entrevista en el sentido más allá de informar, de educar, de entretener, el homenaje. Siempre hacemos el homenaje a la personalidad que nos acompaña en cada miércoles de investigación. ¿Ya? Me quedo mudo. Muchísimas gracias, Gustavo, gracias a ti, Francisco, por haber aceptado la invitación a mi espacio desde tu propio formato. Gracias a ti. Mi formato es otro, ¿no? Claro, gracias a ti, porque la producción te pautó y yo sabía que íbamos a tener una conversación grata. No sabía, evidentemente, que me ibas a preguntar si causaba una curiosidad o una inquietud. Pero todo bien. Pero sí, pero ciertamente hemos conversado como colegas y fíjate, como todo, tu crecimiento, te quería felicitar porque tu crecimiento a mí me llena. No soy tu profesor, pudiera hacerlo, pero el que tú hagas tu proyecto, tu programa, Hablemos Franco TV, y que yo lo sigo y que te invito a que lo sigas haciendo, porque tú conversas con personalidades también y descubres para tu audiencia facetas desconocidas de personalidades que en tu formato lo haces vía live o en directo gracias a las plataformas digitales, con personas que están en el mundo, en cualquier país del mundo, y es muy interesante eso. Uno no hace más sentar a la persona aquí, sí, desde Maracaibo, Venezuela, porque quizás yo soy más del cara a cara, porque me ha tocado por el aula, porque quizás uno de la vieja escuela, y ciertamente me puedo sentir más en confianza en ese formato, pero lo importante es el mostrar, el divulgar la otra cara de la personalidad que tú tienes enfrente, saber que es una persona, que es una personalidad, un personaje, y que es un ser humano, como tú y como yo, que siente, que parece que tiene
sus alegrías, sus temores, sus miedos y volverla más humana. Siento que el formato de la entrevista, como te decía, más allá de lo que tiene que ver con los saberes y con la pantalla y con la visibilidad, también es el acercar a una persona que la vemos en medio tradicional, pero que en tu entrevista, en mi entrevista o en nuestra entrevista, pues la has sacado un poco de su zona de confort. Fíjate, tú me has hecho preguntas que yo no tenía previsto, que yo no sabía, pero que me he sentido bien y que las personas han podido conocer otra cara. Quiero agradecer también, agradecerte a ti y a todas las personas que nos han ayudado en estos 4 años, que es muy significativo, que hay mucho crecimiento y que vienen muchas personalidades más por conversar. Siempre hay muchas personas con las cuales conversar, a las cuales hacerle su homenaje y dedicarles este miércoles de investigación. Así que... ¿Cómo te encontramos por redes sociales? Por Instagram, pues está Gustavo Basanta, por Facebook Gustavo Basanta Zamudio y a través de la plataforma digital Metodología, en el canal YouTube Gustavo Basanta Zamudio 8233. Y plataforma digital Metodología cumple 4 años. Sí, caramba. Entonces hemos querido traer este detalle, ¿verdad? Que ahora lo vamos a probar. Lamentable por ustedes que no van a poder. Sí, bueno, acá le pusiste hasta la verectosa que hay que encenderla para que nuestra audiencia vea que... De verdad que sí, te deseo muchos éxitos y muchas gracias, sigan los entrevistados, como que lluevan los entrevistados y que lluevan los éxitos. Amén, gracias porque tú eres parte del equipo, tú siempre has estado pues acompañándonos con una palabra de aliento, un compañero generoso, un compañero que sabe elogiar cuando las cosas salen bien, sabe hacer las críticas para que las cosas mejoren. Hay gente que no le gusta, pero esto para acá. Que quede el registro de la torta de los 4 años. Esperemos que el proyecto les siga gustando, que las conversaciones hayan sido del agrado, las que les gustaron, qué bueno que les gustaron, las que no les gustaron me lo dicen para crecer, para aprender, para mejorarla, pero sí es la idea, además de informar de esa personalidad, de entretener, de educar en valores sobre esa personalidad, también el hacerle su homenaje. Es una premisa que me ha tocado en los últimos años. Sin proponérmelo, me han convocado para homenaje a grandes personalidades y me agrada porque el homenaje es en vida, Francisco. No cuando una persona parte, qué buena era, qué bien lo hacía, qué bueno era él, qué excelente era, pero nunca se lo dijimos. Hay que reconocer la labor a cada persona. Es función también del docente, del comunicador. Es el educar, el enseñar, el modelar a cómo la sociedad, la ciudadanía tiene que conducirse. Entonces, parte del homenaje es, vamos a enseñar o somos críticos también en denunciar, en exponer, en presentar problemas, también vamos a elogiar, lo hace bien. Nada, y un deseo y sople. Bueno, muchas bendiciones para todos, lo mejor siempre para la ciudad, para el Estado, para el país, para el mundo. Gracias a nuestra audiencia que ha estado con nosotros y compartimos virtualmente esta pequeña torta con todos ellos. Que no la van a probar. No, si les podemos enviar virtualmente. Una porción. Soplo. Eso es. Gracias. Gracias a usted y bueno, nada. Gracias, Francisco. Mi nombre es Francisco Ruiz y me pueden ubicar a través de mis redes sociales también, como Hablemos Franco TV en YouTube, Franco J. Ruiz en Instagram, y este es, digamos que el comienzo de mi nueva temporada de entrevistas en mi espacio. Felicitaciones también por eso. Así que te agradezco de verdad la oportunidad porque de algún modo me activa de nuevo en esto de Claro. las redes. Estuve un tiempo inactivo, pero ya vamos a volver. Claro que sí, por supuesto. Hablemos Franco TV en plataforma digital Metodología. Plataforma digital Metodología y Hablemos Franco TV. Listo. Y también estamos demostrando con esto, Francisco, que entre colegas, entre compañeros, no hay competencia, no hay rivalidad. Entonces también el medio a veces, no, porque ellos compiten, uno compite con uno mismo. Yo compito, yo procuro que nuestro equipo, nuestro proyecto sea mejor cada día. Y el éxito de Francisco es mi éxito. Así que gracias por estar. Bendiciones para todos. Chao. Gracias. Y nos vemos los miércoles, plataforma digital Metodología por YouTube. Y los sábados, Hablemos Franco TV. 8 de la noche. Gracias. Chao.